Les proponemos en los próximos minutos que se acerquen en nuestra compañía a la situación política que se está viviendo en Valladolid y en Castilla y León cuando tenemos muy cerca ya unas elecciones municipales y autonómicas. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de política. Aquí en la Quinta Esquina me acompañan, como suele ser habitual, Pablo Lago y Elena Rodríguez de Diario de Castilla y León El Mundo y de Es Radio Castilla y León. Y nuestro invitado en la jornada de hoy es José María González, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León. Señor González, bienvenido a la Quinta Esquina. Muchas gracias por haberme invitado una vez más, porque no es la primera vez que estoy. ¿Cómo se lleva eso de ser coordinador pero no ser candidato a la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones? Pues la verdad es que con mucha tranquilidad, con mucho ánimo y con una agenda tan apretada como si hubiese sido candidato. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad asumida, que es la de trabajar para que Izquierda Unida Castilla y León tenga los mejores resultados en esta comunidad, porque de los mejores resultados de Izquierda Unida Castilla y León depende también el futuro de los castellanos y leoneses, y algunos entendemos que solamente con políticas diferentes como la que nosotros planteamos eso será posible. Pues adelante con el turno de preguntas. Bueno, aquí se produce lo que decía Óscar al principio, ¿no? Esta de las bicefalias, las dualidades, estas cosas que hacen los partidos, ¿no? Que siempre suele acabar en tragedia. Yo, es verdad que en su caso creo que va a acabar bien, pero eso es fundamentalmente va con las personas, ¿no? Y usted es una persona que además de tener unas convicciones, las practica las convicciones, y eso es muy importante, que no todos los partidos ni todas las personas que están en los partidos practican esas convicciones. Lo hemos visto en las dualidades que ha pasado, sin ir más lejos, aquí en Castilla y León, en el Partido Socialista, en el Nacional. Pero yo creo que a ustedes les va a funcionar bien, pero fundamentalmente por usted. Y es meritorio, es de reconocerlo, decírselo, que es usted una persona transigente, con talante, y que además lo va a practicar, y estoy seguro que va a apoyar al que le ha ganado a usted en las primarias, porque usted cree en eso. Lo importante es tener gente que crea en lo que hace. Y yo quería empezar elogiándole el papel caballeroso y el talante que ha tenido precisamente encajando bien lo que es no una derrota, lo que es un resultado democrático dentro de un partido, y que usted como coordinador estoy convencido que además va a apoyar enormemente al candidato que han elegido las bases. Bien, encajo bien resultados como el de las primarias o resultados de un proceso electoral, pero me cuesta mucho encajar halagos. No obstante, agradecer cómo se inicia y decir que ciertamente pues no sería yo si no fuese esa persona de la que se está hablando. También quiero decir que en Izquierda Unida Castilla y León tenemos experiencias de bicefalias. Hemos vivido una bicefalia en su momento con Antonio Herrero, el portavoz de las Cortes de Castilla y León, y José Luis Conde, coordinador de Izquierda Unida Castilla y León, y para nada se generó ningún problema, es decir, se trabajaba a la limón. ¿Por qué ocurre esto? Quizás porque nosotros, como yo he dicho en muchas ocasiones, cuando se han generado crisis en partidos, en el entorno cercano, decían, bueno, entre vosotros las crisis no son lo mismo, y es que las crisis son diferentes. En muchos sitios las crisis son derivadas de querer estar para tener poder desde la perspectiva personal, y en otros las crisis se generan desde el punto de vista de diferencias ideológicas sobre el modelo a defender desde la organización política para llegar al final del recorrido, ¿no? Cuando habla de otros partidos, el PSOE. Sí, bueno, en su momento yo... Por eso te digo, para no ser tan políticamente correcto... El PP Popular, o sea que... el Partido Popular. Yo hablo históricamente, es decir, a mí esto no se me ha planteado ahora. Usted sabe perfectamente que eso van las personas, ¿no? Las convicciones fundamentalmente, y no es ningún halago, es la constatación de una realidad. Y la constatación de las realidades hay que decirlas también aquí, hay que decir lo que uno considera crítico y lo que uno considera elogioso. Y en este caso es elogioso, no es halagador, pero sí es elogioso porque no pasa habitualmente. Y claro, uno cree en las primarias siempre y cuando gane en las primarias, pero cuando no ganan las primarias, y eso lo estamos viendo habitualmente. Bueno, en otro partido importante que hay primarias, porque hay una serie de partidos que están emergiendo, pero en un partido que acaba de emerger hemos visto cómo ha habido unas primarias en Podemos en Castilla y León con 4 candidatos, y hemos visto a uno de los que no ha ganado muy crítico, acusando al aparato de haber favorecido después de haber perdido. O sea, primero se presenta al proceso de primarias, y como las pierde, la culpa es del aparato que no me ha dejado ganar. Es decir, hay que saber encajar las cosas, y sobre todo, insisto, una cuestión de convicciones que son muy importantes. Eso está claro. Lo que he de decir, y perdón por cortar, es que algunos creemos en las primarias firmemente. Yo lo defendí en Izquierda Unida a nivel federal en su momento, en el proceso asambleario anterior. Desde que lo aplicamos con la elección de Gaspar Llamazares como candidato a la presidencia,
en su momento ante otra candidata, ¿no? Y empezamos a defenderlo, y defendí en Castilla y León en el proceso asambleario. Y alguien me decía, bueno, como eres aparato, yo soy instrumento al servicio de los ciudadanos, igual que es Izquierda Unida Castilla y León, pero nada aparato. Yo reconozco que soy el coordinador, era el coordinador, hay una mayoría en Izquierda Unida Castilla y León que ha posibilitado que yo fuese el coordinador, pero Izquierda Unida Castilla y León tenía que estar al servicio de los dos que éramos candidatos, al servicio de los dos. Izquierda Unida Castilla y León, desde la noche de los resultados de las primarias, está al servicio no del candidato que ha salido, ni del candidato que podía haber sido yo, sino de un programa, de unas ideas y de un trabajo, instrumento para la sociedad. Y eso ciertamente es convicción y va con uno. Y ahora vamos con la parte que no le va a gustar a usted. Seguro que hay una que seguramente, no me gusta. Pero también la tenemos que contar. Es cierto que hay ese proceso, pero también es cierto que usted, yo creo que se ha metido en un lío. Y permítame que se lo diga. Se ha metido en un lío porque lo primero que tiene que tener un candidato para que le voten es que le conozcan. Usted tenía un alto grado ya de conocimiento por la experiencia en Cortes. Es verdad que la persona que ha ganado las primarias las ha ganado dentro, pero claro, esto es lo de siempre, que no es el poder por el poder. Me imagino que ustedes lo que buscan es tener representación, ganar unas elecciones para intentar cambiar las cosas, no ganar las elecciones en el aparato para no cambiar nada, porque ganar las elecciones dentro de los partidos no sirve básicamente más que para tener el control del aparato y decidir quién puede ir en un puesto en otro, pero no para cambiar la realidad de la gente, que es lo que se supone que es la función de los partidos políticos en una democracia. Y yo sinceramente creo que ustedes corren un riesgo enorme, porque usted tiene un alto grado de conocimiento. La persona que le ha ganado a usted en las primarias es un auténtico desconocido. Yo no sé si le dará tiempo, no es que sea yo un gurú de esto, pero algo sabemos los que estamos aquí, nos le dará tiempo a tener un conocimiento para que la gente le conozca y le pueda votar. Dicho lo cual, creo que corren un enorme riesgo, además, sobre todo con el aliento que tienen de Podemos ahí en las encuestas. Bien, vamos a ver, yo no me disgusta el planteamiento que se hace. Reconozco que es una realidad. Reconozco que es una realidad y una realidad con la que no habíamos trabajado previamente. Porque claro, si esto que ha ocurrido ahora hubiese ocurrido siendo yo candidato dentro de 4 años, algunos habríamos trabajado durante los 4 años para que esto no ocurriese. Pero una vez que ha ocurrido, estamos en ello y yo creo que también tiene su virtualidad. En estos momentos en todo el país, no digo en Castilla y León, estamos viviendo algo que yo escuchaba la semana pasada en una emisora, según viajaba, no sé de dónde hasta dónde ni qué emisora era, y que decía que se está viviendo una especie de acné adolescente en todo el país en estos momentos, ¿no? Entonces, en esa vivencia del acné adolescente a todos los niveles políticos y sociales en todo el país, eso que usted dice es una dificultad, pero una dificultad que tiene sus fortalezas. A partir de una debilidad hay alguna fortaleza. Y la fortaleza del conocimiento que se puede tener sobre no mi figura ni mi persona, sino mi cara, mi forma de actuar unido al discurso de Izquierda Unida y al trabajo parlamentario de Izquierda Unida de Castilla y León, que era una fortaleza, vamos a trabajar durante este tiempo para lo que es una debilidad del candidato, pasa a ser una fortaleza, aprovechando ese acné adolescente de todo el país, y lo que era una fortaleza en mi candidatura acabe siendo una fortaleza en el próximo candidato. Hay que luchar no contra los elementos, no contra las tempestades, pero sí luchar a favor del discurso, del programa y de una sociedad diferente. Y en eso estamos, en eso está el candidato, en eso está José María González, pero sobre todo en eso está toda Izquierda Unida de Castilla y León. ¿Y qué papel va a jugar José María González de aquí al 24 de mayo para aprovechar esa debilidad convertida en fortaleza? Bueno, pues de aquí hasta el 24 de mayo trabajo como he hecho permanentemente. Es decir, yo en estos momentos me considero, mientras esté viviendo de un salario público por ser profesional de la política y el ser procurador y portavoz, me ha permitido, me ha obligado a dedicarme profesionalmente a ello en lugar de en el tiempo de ocio como había hecho en el resto de mi vida hasta hace 3 años y medio, y entonces ahora, como hasta el día que haya un nuevo Parlamento yo voy a cobrar el salario, voy a trabajar y trabajar. Y si no trabajaría,
desde la afición con horas y horas como coordinador. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo? Pues estamos elaborando un diseño de campaña diferente al que hubiese sido de haber coincidido la figura del actual procurador en las Cortes y coordinador con el candidato, diferente, pero voy a estar implicado a tope en la campaña. Esta misma semana estaré en Zamora el próximo día 19 con el candidato y con la europarlamentaria Paloma López, hablando de los problemas de Zamora con una europarlamentaria. Estaba previsto y entonces ¿qué hacemos? Se incorpora el candidato a una actividad prevista no electoral, sino de trabajo en la provincia de Zamora de la europarlamentaria. Y esto es un permanente hacer. Estamos manteniendo reuniones de trabajo colectivas y conjuntas en las que participamos los dos, en comisiones electorales que yo como coordinador presido, o en trabajo vis a vis entre ambos, para que conozca en qué se fundamentó la actividad parlamentaria, que fue nuestro programa, pero por qué se desarrolló como se desarrolló, por qué se han hecho ciertos planteamientos, porque debe conocerlos, y también lo haremos públicamente, como ya digo, el próximo 19 en Zamora. ¿Y usted irá en alguna lista? No, vamos a ver, esta pregunta... ¿Usted irá en alguna candidatura en alguna provincia? No, yo no voy en ninguna candidatura en esta provincia. Ninguna, digo, no en esta, en Valladolid, en alguna suya, en ninguna provincia de Castilla y León, ni en ningún proceso electoral del próximo 24 de mayo, yo voy a ser candidato. ¿Por qué? Porque yo, un grupo de gente me empujaba para seguir siendo candidato a la presidencia. Y entonces en mi ánimo personal no estaba ser procurador ni ser presidente, era una decisión política. La decisión política era la de ser candidato a la presidencia. Entonces yo no voy a ser candidato en este proceso electoral. Yo voy a trabajar para que en la noche del 24 de mayo Castilla y León tenga la posibilidad de optar por tener un gobierno realmente hacia la izquierda, y ahí mi papel de coordinador será muy claro, será dirigir el proceso de conformación con el presidente de un nuevo gobierno o de negociar un gobierno con unas políticas determinadas. Ese es mi papel. Por lo que veo, usted está orgulloso del trabajo que vienen realizando en Izquierda Unida durante los últimos años. Totalmente. ¿Cómo se le explica a la gente que en algunos sitios reniegan de sus siglas para enmascararse con otra gente y con otro nombre de cara a las elecciones municipales? Le hace un ejemplo, Valladolid. Bien, agradezco la pregunta porque me permite decir en este medio que no es un enmascaramiento. Es decir, orgullosos del trabajo realizado y muy especialmente en cada punto de la comunidad, pero hablando de Valladolid, yo digo, Valladolid toma la palabra, no tiene un candidato a la alcaldía que era portavoz de Izquierda Unida, tiene el alcalde que necesita Valladolid a partir del día 24 de mayo, que ha representado con orgullo, con pasión, y desde el programa presentado por Izquierda Unida en aquel momento, a Izquierda Unida, y que ahora, con otros muchos, está en Valladolid, toma la palabra, pero no es un enmascaramiento, es un avance en el proceso de convergencia iniciado en Valladolid en enero del 2014. Se dio un paso a mayores del trabajo que se estaba realizando. ¿Y qué se estaba realizando? El grupo municipal, y yo mismo como procurador participé con ellos, en diferentes reuniones por los barrios, con los vecinos permanentemente. Y en enero del 2014, antes de la convocatoria de ninguna elecciones, ni de saber que iba a haber otros grupos políticos que iban a surgir, en Valladolid se empezó a trabajar el avance en la convergencia. ¿Con quién? Con todos aquellos con los que estábamos coincidiendo en la calle, en la reivindicación diaria y en el trabajo por los barrios, defendiendo políticas diferentes. Entonces, para nada un proceso de enmascaramiento, un proceso de avance. Que usted tenga las convicciones muy hondas y profundas, como le he dicho al principio, no va a suponer que nos va a convencer a nosotros de eso, de lo que nos está contando, de esta historia que nos está contando, porque, vamos a ver... No es una historia, es una realidad, ¿eh? Bueno, es una historia difícil de digerir, por lo menos para mí, porque lo que usted nos está transmitiendo es que no creen ustedes ni en sus propias siglas, no van con sus propias siglas
al Ayuntamiento de Valladolid, a la candidatura. Claro, ustedes tienen un problema, que es que el candidato, si no me equivoco, no es afiliado de Izquierda Unida. No, no lo es, ¿no? No lo es, claro. Entonces, él no está dispuesto a dejarse devorar votos de una parte de la izquierda emergente que está ahora. Entonces, ha tenido que configurar... Para nada. Es decir, este no es un tema de que Manuel Sarabia no esté dispuesto, sino sí, pero ¿cómo que explica usted que no vayan con sus siglas a la candidatura de Valladolid? Pues porque estamos en una fase de ampliación del marco de trabajo. En el pasado proceso de elecciones europeas, yo no imagino a Izquierda Unida en las próximas generales yendo con un nombre que no sea Izquierda Unida. ¿Por qué no? Con un nombre en cada sitio. Entonces la marca, las siglas no valen. Vamos a ver, yo siempre he dicho, yo creo que usted me ha escuchado en algún momento, en septiembre, en la última ocasión en que yo en Valladolid dije que unas siglas no son un objetivo. Unas siglas son un instrumento. Y los instrumentos se pueden mejorar dándoles más fuerza y ampliándoles. Es lo que se ha hecho aquí. Ni más ni menos. Se ha hecho aquí, estamos... Pero si eso se hubiera hecho en todos los sitios, la gente lo podría entender de una manera genérica. Pero al hacerlo en unos lugares y en otros no, la gente también puede entender que en lugares como Valladolid ustedes están renunciando a las siglas Izquierda Unida por algún motivo, porque no están convencidos del todo de que esa marca vaya a tener el tirón suficiente o vaya a dar más de sí de lo que ya dio en su día en las urnas. Vamos a ver, es que no estamos hablando de un producto marketing. No está bajo la disciplina de Izquierda Unida. Quiere más. Quiere otro espectro de votante. Izquierda Unida no está dispuesto a renunciar a Manuel Sarabia. Eso es lo que ha ocurrido, una conjunción de intereses en este caso. No, Izquierda Unida no está dispuesto a renunciar a Manuel Sarabia, no. Manuel Sarabia nunca ha estado en la posición de renunciar al proyecto en el que estaba, sino Izquierda Unida trabaja permanentemente para ampliar el marco de búsqueda del cambio de las políticas. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante tiempo aquí y en otros lugares. Y en cada espacio, en cada microterritorio, la micropolítica ha posibilitado unas cosas u otras. Y esta es una realidad. Nosotros no nos escondemos. ¿Alguien deja de decir que son de Izquierda Unida? Nadie. ¿Alguien deja de decir que en Valladolid toma la palabra está Izquierda Unida? Nadie. Ahí está Izquierda Unida de Castilla y León. Como ven, estoy firmemente convencido de ello. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas están firmemente convencidos de ello. Los procesos en los que participan cientos de ciudadanas y ciudadanos, ya no hablo del proceso de primarias de elección de los candidatos, sino a nivel de participación en la elaboración programática. Es decir, hay una efervescencia en la participación en esta ciudad de Valladolid, como viene existiendo alrededor de Izquierda Unida en los últimos 2 años y medio, 3. Y el hecho de que solo Valladolid tenga esa candidatura de Valladolid toma la palabra, que hayan sido capaces de ampliar ese marco de trabajo que usted decía, y eso no pasa en otras capitales de provincia, ¿es un fracaso también, se podría entender, de Izquierda Unida, que no ha sido capaz de buscar esos socios en otros lugares para tener una candidatura más fuerte? En otras capitales de provincia se va con fórmulas, en algunas con fórmulas de convergencia con un nombre diferente, como en Burgos, en otras con otras fórmulas de convergencia como la ciudad de León, en otras como la ciudad de Zamora se va solamente como Izquierda Unida, en otras como la ciudad de Ávila al final se va a ir solo como Izquierda Unida, pero no porque Izquierda Unida no haya trabajado el tema. Y en algunas se va con fórmulas de divergencia, ¿no? También quiere decir, de convergencia y divergencia. No, de divergencia. Sí, les pongo un caso, ha dicho usted León, en el caso de León son 2 y están peleados. ¿Cómo 2? Sí, prácticamente son 2 y están peleados. Es que es difícil pelearse entre 2, pero bueno. No. Ya sabe usted el chiste ese del ascensor. Vamos a ver, en León, no obstante, como usted es leonés, yo de León me quedo, yo aparte de que digo que no somos 2 y estemos peleados en León, no es cierto, pero León, yo cuando me empecé a participar en esto de la política autonómica, un amigo y antiguo coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, además nacido en la provincia de León, Antonio Herreros, volviendo un día de León, nos encontramos y dice, vengo, era del PC, entonces no era como Izquierda Unida, venía como secretario del PC, vengo de una reunión en León. Pregunta, bueno, ¿qué tal? Bueno, en León ya sabéis que en Semana Santa, en el mes de enero, se pegan en las cofradías por ver quién lleva las andas en la Semana Santa, pero luego todos van
en la misma cofradía, ¿no? Entonces, yo creo que lo de León, por suerte para ellos, en León, para todos, no solamente Izquierda Unida, hay una dialéctica diferente en la participación, que a veces a mí me recuerda a la dialéctica catalana, que son capaces, yo lo he vivido a nivel interno, me llamaba poderosamente la atención de estar enfrentándose dialécticamente durante horas y horas, y en el segundo 59 se acababa la discusión dialéctica y empezaba la acción, ¿no? Tomaba la decisión y se acabó. Pues eso es León. No quería yo profundizar tanto en el asunto. Sí, yo profundizo, como estoy convencido, profundizo. Una cuestión, usted sigue siendo secretario coordinador general, máximo responsable, vamos a ponerle eso. ¿Piensa abandonar esa responsabilidad después de las elecciones? Entiendo que ahora no se lo haya planteado, porque abrir otro proceso ahora interno sería un barullo, que en eso solo parece especialista el Partido Socialista, en abrirse barullos a sí mismos, pero ¿usted ha planteado la posibilidad de abandonar la coordinación general de Izquierda Unida en Castilla y León pasado el proceso electoral? No, en estos momentos en mi cabeza... No, ahora no, pasado el proceso electoral. En estos momentos en mi cabeza está finalizar el mandato Ortega. Eso es lo que está en mi cabeza en estos momentos y en mi compromiso a todos los niveles. Nos decía antes, retomando brevemente esas convergencias que decía que estaban haciendo en las ciudades, poniendo el caso de Valladolid, que nos decía que era ampliar una convergencia y un trabajo que vienen realizando desde el mes de enero del año pasado. Convergencia, pero ustedes ocupan los 3 primeros puestos de salida en la candidatura. O sea, convergencia, pero para que me acompañéis a la espalda, para que seáis una mochila que me deis votos, porque los primeros puestos que van a tener capacidad de mando, ustedes no los sueltan. Bien, la capacidad de mando en Izquierda Unida y mucho más en el proceso Valladolid y toma la palabra, es una capacidad absolutamente asamblearia, que está en manos de la Asamblea. Y me sonreía ante la pregunta porque agradezco la pregunta. Para empezar, para mí no fue sorpresa, teniendo en cuenta cómo en el trabajo realizado en la calle y lo que yo estaba percibiendo entre todos los que participaban, yo estaba convencido que Manolo Sarabia iba a ser el candidato a la alcaldía. Estaba convencido de que María y Alberto iban a estar entre los 4 o 5 primeros. Fue una sorpresa muy agradable el que fuesen los 3, pero no por esa capacidad de tener mando, porque no se va a tener mando. Cuando Manolo Sarabia, dentro de escasas semanas, sea alcalde de Valladolid, tendrá un gran equipo a partir de la experiencia adquirida en el ayuntamiento por María Sánchez y Alberto Bustos, pero sobre todo a partir también de las aportaciones de todos los demás que son o no son de Izquierda Unida, porque de todo hay en la viña del Señor en el conjunto de la lista, ¿no? Sinceramente fue una sorpresa muy agradable, pero una sorpresa que decidieron los 1.500 votantes, ¿eh? ¿El cabeza de lista de las autonómicas se va a presentar por Valladolid, como hizo usted hace 4 años? Sí, vamos a ver, nosotros esa decisión está tomada antes de saber quién era el candidato. Nosotros históricamente... Lo digo porque es el único caso de los partidos nosotros siempre con hemos apostado... opciones demoscópicas de entrar en corte, es decir, hablo de los más claros que la tienen, PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, es el único que se presentaría por Valladolid, el cabeza de lista, el de Izquierda Unida. El PP se presenta por Burgos, el PSOE se presenta por Burgos y Podemos se va a presentar por León, el cabeza de lista. Sí, nosotros históricamente el cabeza de lista, candidato a la presidencia, siempre se ha presentado por la provincia de Valladolid. Tenemos en nuestros estatutos escrito que esa decisión de dónde se presenta se toma en el proceso unos meses antes y se tomó que por Valladolid. ¿Por qué por Valladolid? ¿Por qué por Valladolid? Yo he de reconocer que en el año 1987, que fue el primer proceso que nos presentamos como Izquierda Unida, había más facilidad en Valladolid. Era Antonio Herreros el candidato, había militado siempre en Valladolid, es decir, él había estudiado en Valladolid, había militado, aunque hubiese sido concejal en Palencia, la cercanía, Valladolid, y decidimos que históricamente, teniendo en cuenta que sin ser la capital, porque algunos no quieren hablar de capitalidad, pero
las sedes están en Valladolid. Nosotros habíamos apostado por la capital, de que hecho, se no sea de presentase derecho, porque por no se ha Valladolid. atrevido a formularlo nadie en el estatuto que usted ayudó a reformar no hace tanto tiempo, pero es la capital de hecho. Bien, pero capital de hecho, pero no de derecho, y que la capital, la ciudad de Valladolid, pero no la provincia de Valladolid. Los ciudadanos viven cada vez más pero las sedes, los el ciudadanos viven cada vez más Parlamento de estaba en hechos, Fuensaldaña. viven más de hechos que de fabulaciones, viven de hechos de la realidad, que es al final lo que nos acaba arrollando. Pues sí, sí, de hecho algunos no quieren hablar de ello, pero yo incluso recuerdo una intervención mía como candidato que yo decía, la desgracia que tiene esta comunidad es que hay espejos donde hay que mirarse y algunos no se quieren mirar por el temor de que ese espejo sea el de la capital. Y yo lo ponía desde el punto de vista de la divergencia económica y social que existe entre Valladolid y otras partes de la comunidad. Y fíjese que lo estamos diciendo dos, usted y yo, usted que es de Ávila y yo que soy de Ponferrada. Y lo estamos diciendo con total normalidad. Y es un espejo que ahí está. Digo que no somos pero sospechosos. que además yo digo que en aquella intervención muchos y muchas de Valladolid, incluso del entorno de Izquierda Unida, no entendían por qué hacía aquella intervención, porque ese espejo está ahí. Y queramos o no, ¿quién le pone el cascabel al gato de que no exista ese espejo? ¿No? Bien, nosotros presentamos a José Sarrión candidato a la presidencia por Valladolid. ¿Y en el resto de municipios de Castilla y León, en cuántos concurrirá Izquierda Unida a las elecciones del próximo 24 de mayo? ¿En cuántos? Bueno, nosotros estamos en una apuesta. Yo creo que nadie ha conformado todas las candidaturas, falta tiempo. Nuestro objetivo es superar muy ampliamente el número de candidaturas presentadas en el pasado proceso electoral. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas? El objetivo ideal sería llegar a 350 candidaturas, ¿vale? Ese sería el ideal. Ese nos permitiría apostar con fuerza por gobernar Castilla y León. No gobernar solamente ayuntamientos y ser minoritario en un gobierno de comunidad. Va a ser muy importante, ahora mismo lo ha hecho el PP, lo ha hecho el PP en Valladolid y lo ha hecho el PP en León, donde se juegan el mayor número de procuradores, el aliento y la fuerza, el empuje y la inercia que den los candidatos municipales. Es decir, se ha apostado mucho por la fuerza de las personas por encima del desgaste de las siglas. Para ustedes supongo que también va a ser muy importante la fortaleza que ofrezca la candidatura que encabeza Manuel Sarabia para empujarles a ustedes hacia tener representación en las Cortes, entiendo. Vamos a ver, yo para nada dudo de la representación en las Cortes, yo estoy hablando de gobierno. Pues yo sí. Bien, pues para nada dudo de la representación de las Cortes. Yo estoy firmemente convencido de que vamos a tener una fuerte representación en las Cortes. ¿Y una fuerte cuál es? Pues una fuerte sería condicionar las políticas y el gobierno después del 24 de mayo. ¿Cuántos procuradores? ¿El cuánto? Yo, antes de empezar el programa, hablábamos de encuestas, ¿no? Y yo decía, en estos momentos yo solamente tengo una encuesta válida, que es la del último proceso electoral vivido en Castilla y León, que fueron las elecciones europeas. Los resultados de las elecciones europeas nos asignaban a nosotros 5. Son insuficientes. Mire, no me cuente eso, porque esa interpretación, si la hacen todos los partidos, necesitamos tres cortes distintas. Yo creo que hasta alguno que no se presentó también le salían procuradores. Yo no renuncio a eso, no, trabajaremos para ello. Pero digo algo más, siendo la última encuesta, tiene un componente de irrealidad que juega a favor de Izquierda Unida de Castilla y León. El componente de irrealidad, ¿cuál es? Yo siempre digo, en esas elecciones nosotros obtuvimos los segundos mejores resultados en el histórico de elecciones europeas en Castilla y León. ¿Y por qué digo esto? Porque los resultados de las elecciones europeas en un ciclo electoral para nosotros siempre son los peores resultados. Los siguientes son en las generales y ya los óptimos son en autonómicas y municipales. Con lo cual, yo estoy convencido de que es una apuesta real, pero hay otros elementos que no son tan reales. Por ejemplo, ¿cuántos del Partido Popular que no fueron a votar en aquellos momentos hoy van a seguir sin ir a votar o apuestan por otros? Eso...
otras opciones que obtuvieron unos resultados que se acercaban a los nuestros, cuando ahora presenten a sus candidatos y a sus candidatas, siguiendo la línea que decía el señor Lago, ¿no? de los candidatos en las municipales tiran de los autonómicos, y los autonómicos en su primera intervención, en la segunda, cuando hablaba de la mochila del conocimiento sobre mi figura en relación a nuestro candidato, estaba hablando de que eso también tira. Pues bien, yo creo que otros en esa mochila llevan muy poco, con lo cual no solamente no renuncio a esos resultados, sino que vamos a trabajar para que sean mejores. Y si no son mejores o son peores, pues ya lo analizaremos. Pero a mí una encuesta realizada en todo el país, teniendo en cuenta la composición demográfica de España, no me sirve en Castilla y León. Me serviría una encuesta que un medio de comunicación, reto a este medio de comunicación a que la haga, en Castilla y León, encuestando un mínimo de 1000 ciudadanos y ciudadanas en Valladolid, un mínimo de 1000 en la provincia de León y otros 2000 entre el resto de provincias. Y entonces podría tener yo en cuenta la tendencia de esa encuesta, mientras tanto no. Ha dicho antes que como coordinador de Izquierda Unida, de cara a la futura conformación de las Cortes, en su mano está la negociación. ¿Con qué partidos políticos estaría dispuesto Izquierda Unida a negociar y a pactar después de ese 24 de mayo? Bien, Izquierda Unida de Castilla y León está dispuesto a gobernar, si no tenemos mayoría absoluta para hacerlo solos, con cualquier fuerza política que trabaje no para recuperar los derechos perdidos durante esta legislatura derivado de las políticas del Partido Popular, sino para plantear algo de lo que yo he hablado permanentemente durante estos 4 años: la justicia social desde la justicia fiscal y el avanzar para la no aplicación en Castilla y León del artículo 135 de la Constitución. Ciertamente ilegalidades nosotros no vamos a plantear que se hagan, pero hay elementos suficientes dentro de la alegalidad para no tener como espada permanente el artículo 135 de la Constitución, y para poner lo público al servicio de los ciudadanos y no al servicio de unos pocos. Ya para terminar, retomando esta pregunta de Elena, entonces, ¿descartamos en Castilla y León un posible pacto como ocurrió en Extremadura con el PP? Con el Partido Popular, y yo no me planteo para nada un acuerdo con el Partido Popular como coordinador en Castilla y León. No obstante, yo digo, yo siempre tengo un marco, que los acuerdos o desacuerdos de Izquierda Unida Castilla y León son los acuerdos o desacuerdos con el programa electoral. Y los programas electorales del Partido Popular y de Izquierda Unida Castilla y León tienen muy poco en vigor. ¿Qué ocurre? Que en Castilla y León, además, el Partido Popular le pasa como pasó al Partido Socialista en Extremadura. Son un régimen. Y cuando un régimen, se habla del régimen, un régimen acaba siendo totalitario. O sea, allí sí que estaba justificado. No, yo no le justifico. Yo trabajé... ¿Y en Andalucía? Con Pedro Escobar, desde la amistad, para que siguiesen los acuerdos federales, que eran no posibilitar... En Andalucía, que es, siguiendo su misma tesis, yo no estoy de acuerdo, pero siguiendo su misma tesis, o a lo mejor estoy de acuerdo, vaya usted a saber. Siguiendo la misma tesis del régimen en Andalucía, y ustedes han respaldado el gobierno de Andalucía, y no es un régimen llevando casi más años ya que Franco gobernando. Digo, por seguir sí, pero es que le traslado ese régimen sí vale, el otro no vale. Traslado lo mismo a Extremadura. Claro. Es que en Extremadura el Partido Socialista se negó a hacer lo que hizo el Partido Socialista en Andalucía. El Partido Socialista en Andalucía, en Extremadura, decía: como soy régimen, me dais el voto y si no aguantáis al Partido Popular. Y se negó a negociar, no ni siquiera un programa de gobierno, sino unos puntos claves para que se les diese el voto. En Andalucía, debatimos el cariz de régimen. En Andalucía se negoció y se gobernó con un programa de gobierno en base a los resultados de cada uno, donde había temas tan importantes como una ley que ha sido llevada al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, la ley de vivienda, de evitar los desahucios. Y el Partido Socialista ahora ha roto el acuerdo porque se había tomado un acuerdo que no quería cumplir de crear una banca pública en Andalucía.
Es decir, elementos del acuerdo o desacuerdo con el programa que estaban ahí. Entonces, yo no justifico a Andalucía, no justifico a Extremadura, yo quiero que en Castilla y León nosotros tengamos el dilema de tomar esa decisión. Sería muy bueno para los castellanos y leoneses. Y verán ustedes, y verán los ciudadanos de Castilla y León, cómo Izquierda Unida no les falla en esta comunidad como nunca les ha fallado. Pues las urnas darán su veredicto el próximo 24 de mayo y veremos esos resultados. Pablo Lago, Elena Rodríguez, gracias por la presencia en la quinta esquina. También a nuestro invitado, José María González, coordinador de Izquierda Unida por el momento. Encantados de haberle tenido aquí. Gracias a la quinta esquina, y me permite que explique la sonrisa. La sonrisa es que estoy viendo el color del programa que coincide con el color de Valladolid, toma la palabra. Bien, pues con esas últimas palabras de José María González nosotros ponemos el punto final. Les emplazamos a que nos sigan sintonizando la próxima semana. Hasta entonces.